para informar de que habían llegado a una tregua, a un alto el fuego con negociadores israelíes, y entonces vemos en televisión cómo los drones de Israel bombardean el vehículo donde este hombre se traslada por ser un agente de Hamas peligroso y terrorista. Y lo único que pretendía era declarar que se había finalmente firmado una tregua, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que entiende Israel que se puede negociar por la paz. Es a bombazo limpio. Y eso a mí me lo han contado. Yo cuando he estado allí he visto y he tenido que visitar hospitales, he tenido que ver cuerpos destrozados de personas que simplemente ejercían su derecho a la agricultura, a poder plantar, a poder recoger la aceituna o simplemente salir a pescar. Desde la firma de la tregua, después de que 187 personas fueran asesinadas y 2.200 fueran heridas, y gran parte nuevamente de las estructuras de colegios, de edificios públicos fueran destrozados, en este momento, y tras el 21 de noviembre, que es cuando se firma realmente la tregua y se firma el alto el fuego, ni Hamas, ni Yihad Islámica, ni ningún grupo de la resistencia palestina ha lanzado ningún cohete ni ha enviado ningún tipo de señal clara de querer mantener ningún tipo de conflicto armado. No obstante, ya son 4 los muertos por parte, siempre de parte palestina. 3 de ellos son menores de edad y son en este momento 80 detenidos y 30 heridos. Y eso sin haber disparado un solo cohete. Esto muestra básicamente que el interés por la paz que tiene Israel es inexistente. Muestra nuevamente que efectivamente la única víctima aquí es el pueblo palestino, más concretamente el pueblo de Gaza. Como decía, en este momento hay cerca de 6.000 presos políticos palestinos en cárceles. 27 de ellos son parlamentarios del Parlamento palestino. Hay una cantidad terrible de detenciones que son consideradas y denominadas administrativas. Son básicamente detenciones y arrestos que se hacen aleatoriamente a cualquier persona por el hecho de ser palestina. Son personas que pueden permanecer entre 18 meses y 3 años encarceladas sin poder recibir visita de familiares, sin poder recibir incluso visita de abogados. No tienen ningún cargo pendiente con la justicia. Muchos de ellos en este momento están en huelga de hambre. Y por eso, como he comentado hace unos instantes, tenemos el caso de Samer Issawi, que en este momento está casi, se puede decir, en muerte clínica, como ha informado Cruz Roja Internacional esta mañana, y como él son muchos los presos políticos que están al borde de la muerte. Son en este momento cerca de 10 los que están en riesgo de muerte. Son más de 200 los días que están en huelga de hambre, lo que hace que realmente se convierta en una tragedia. Nosotros aquí en Occidente tenemos muy pocas noticias de lo que está ocurriendo por allí. Definitivamente es un drama que, a menos que nos acerquemos hasta ese territorio y lo veamos, no trasciende a los medios de comunicación. No olvidemos que la mayor parte de los medios de comunicación mundiales están en manos de los lobbies judíos sionistas y no existe ningún tipo de interés por proclamar lo que realmente está sucediendo allí. Siempre se va a visualizar que en nombre de la defensa de ese pobre pueblo israelí tiene que recurrir a la violencia más extrema. Como he dicho, no solamente contra la población civil, sino incluso contra las brigadas internacionales que o bien nos acercamos a las costas con ayuda humanitaria o bien operamos desde la misma franja de Gaza en sus aguas y en sus campos, ¿no? Decir también que cuando el Estado de Israel comunica al Estado español que definitivamente van a actuar con la contundencia que lo hicieron con la primera flotilla, alegaba que obviamente nosotros representamos un tremendo riesgo para la seguridad israelí. Y yo quisiera preguntarles de qué manera. Si llevamos 14.000 lapiceros, llevamos delantales, llevamos jeringuillas y material de cirugía, y nos estamos enfrentando contra la 4ª potencia atómica del planeta. Yo no entiendo cómo tal vez ellos entienden que nosotros, que vamos simplemente con ayuda humanitaria y de forma pacífica, porque somos pacíficos, aunque no somos pacifistas, entendemos que es absurdo y poner nuevamente la credibilidad de Israel por los suelos, ¿no? Entonces, una vez visualizada esta parte del criterio que sigue Israel para con la población y para con los que somos integrantes de los grupos de las brigadas internacionales de ayuda y de solidaridad, pues yo quisiera también decir que
Desde la conferencia política última del Partido Comunista de España se ha establecido el apoyo total por parte de nuestro partido a la causa palestina. Tiempo atrás apostábamos como partido a la solución de 2 estados. Tras la última conferencia política del partido entendemos que solamente existe una posibilidad y la solución al conflicto es la creación de un solo estado donde tanto judíos como musulmanes y como incluso cristianos, que los hay, y hay bastantes en todos los territorios, tanto palestinos como israelíes, puedan convivir democráticamente sin que se establezcan criterios de supremacía racial como en este momento mantiene el Estado de Israel. Israel en este momento mantiene un estado de apartheid. Apartheid, para los que no lo conozcan, es un estado, es una situación por la cual ellos, como judíos, tienen una serie de criterios establecidos por encima de lo que viene siendo la población autóctona o árabe. La población árabe tiene incluso muchos problemas para poder utilizar los medios de transporte públicos o poder recurrir a cualquier tipo de oficina pública para cualquier tipo de trato. Les es denegado por el simple hecho de no ser judíos. En este momento, en las pasadas elecciones generales, incluso grupos que han recibido un importante espaldarazo en las urnas, básicamente establecían que a la población árabe había que echarla del Estado de Israel. No olvidemos que un 20% del total de la población israelí es árabe, y ellos entienden, al igual que lo entendió Ariel Sharon en su momento y al igual que lo entienden Netanyahu o el fascista que tiene de número 2, que es Avigdor Lieberman, que el criterio a seguir es echar a la población árabe. La población árabe es el gran problema que sufre supuestamente el Estado de Israel, y no solamente de Israel. Si nos remontamos a las elecciones generales de hace 4 años, Avigdor Lieberman llegó incluso a establecer que el problema de Gaza se podía solucionar de una forma muy concreta y muy fácil, y era lanzando la bomba atómica sobre la franja de Gaza. Estos son los criterios que definitivamente llevan a entender de que la negociación y la paz es imposible con el Estado de Israel, y por eso también han surgido iniciativas, han surgido alternativas para poder acabar con este estado de cosas. Entre ellas están las campañas que hay del BDS, que son el boicot, desinversiones y sanciones hacia el Estado de Israel. Mucha gente piensa que tal vez es una frivolidad, pero el hecho es que se pudo acabar con el apartheid de Sudáfrica, que estaba muy asentado y también tienen el apoyo de Estados Unidos, y se dio la circunstancia que con el bloqueo económico, con el bloqueo a las transacciones con ese país, la falta de viaje por parte de turistas a ese país y los productos que fueron listados en una lista para el boicot, en este momento se provocó que se ahogó y se asfixió la economía sudafricana. En este momento hay una campaña que se ha establecido, que comenzó en 2005, de los mismos territorios ocupados. Se da la circunstancia que en los territorios ocupados, tanto en Cisjordania como en Gaza, la mayor parte de los enseres y de los productos de consumo son israelíes, son muy pocos los productos que pueden venir de fuera. Solamente a través de los túneles que hay con la frontera egipcio-palestina de Gaza se pueden meter productos que no sean israelíes. Incluso la misma moneda de cambio en los territorios palestinos es el shekel israelí, lo que da cuenta de que se ven totalmente inmersos en una política de consumo que beneficia única y exclusivamente al Estado israelí. Por eso es que desde los mismos territorios palestinos se comenzó con esta plataforma, con esta iniciativa de boicotear los productos israelíes. Hay un listado importante de productos israelíes o de productos que son gerenciados por capital israelí. Tenemos desde la Coca-Cola, pasando por los productos Nestlé, L'Oréal, los mismos establecimientos Zara y Carrefour. Son establecimientos que, aunque pudiéramos pensar que no son judíos ni israelíes, efectivamente sí están gerenciados por capital israelí y forman parte de esa lista, de esa amplísima lista de productos que, si podemos hacer el intento de no consumirlos, si tenemos la posibilidad de poder recurrir a otro establecimiento o tomar, como le comentaba hace un ratito a una camarada, si no te importa tomar una Pepsi, no tomes Coca-Cola, y si no te importa utilizar un champú, no utilices L'Oréal, pues se pueden hacer grandes logros. Podemos realmente ahogar la economía israelí y podemos hacer que se abran. Básicamente no queremos acabar con los israelíes, no queremos acabar con esa población, no queremos acabar realmente
con su modo de vida. Lo que sí que queremos es que se abran y que paguen con la ocupación militar, paguen con este estado de cosas. El pueblo palestino no merece ser tratado de la forma que lo está siendo, incluso hasta para el mismo reconocimiento en fechas pasadas. La presión que ejerce el Estado de Israel y de Estados Unidos pues no permite que se concrete el establecimiento de un Estado palestino, cuando ya en 1948, con la partición de Palestina en 2 estados, se establecía, y eso lo legitima supuestamente Israel, que fue Naciones Unidas que lo decretó en 1948, el 29 de noviembre de 1948, la partición de 2 estados, uno árabe y uno judío, pero el judío sí existe. Y aunque en un principio se quedaban con el 54% de todo el territorio, en este momento ocupan el 80% del territorio palestino. En este momento, 5,5 millones de judíos ocupan el 80% de un territorio, el palestino, cuando los árabes solamente están ocupando cerca del 20%. E incluso de ese 20%, los asentamientos que en este momento se están construyendo en Cisjordania y que agrupan a más de 750.000 colonos judíos, que son en su gran mayoría ortodoxos y tremendamente violentos, son personas que están recurriendo a una violencia extrema con las aldeas de palestinos que habitan en el entorno, les queman las cosechas, les queman los vehículos, incluso recurren a la violencia física con la misma población local. Y eso todo con la anuencia del mismo ejército israelí. El ejército israelí incluso escolta a estos violentos judíos para realizar este tipo de actividades criminales, ¿no? Básicamente establecer este criterio para que se conozca que definitivamente si un día el pueblo judío fue víctima de un terrible genocidio, de un terrible holocausto, en este momento se están convirtiendo en verdugos de una gente que no tiene por qué sufrir este tipo de situación. Como he dicho, el Estado palestino pasa en este momento por un reconocimiento solamente a nivel de Estado observador. Eso puede implicar el que a la Corte Internacional de Derechos Humanos se puedan llevar muchos casos de torturas, de crímenes de lesa humanidad, pero hace falta la voluntad política. En este momento puedo decir que yo he establecido contactos con todos los grupos políticos en la Franja de Gaza. El 31 de marzo regreso nuevamente a Palestina y en Cisjordania voy a seguir manteniendo contactos con todos los grupos, tanto políticos como de la resistencia, porque ese es otro tema que yo quisiera tocar. Es la resistencia, pues obviamente pues tiene un nombre y una reputación mal dada. Entendemos por resistencia grupos de integristas, yihadistas, de Al-Qaeda, que andan asesinando a gente inocente en Israel, cuando en realidad los grupos de la resistencia armada, lo que se llama Al-Muqawama, vienen siendo básicamente personas como ustedes y como yo, profesionales, amas de casa, bueno, amas de casa menos en Gaza, pero sí efectivamente en Cisjordania, donde efectivamente participan cada vez que hay una agresión por parte del ejército israelí. Se ponen en el pasamontañas, sacan el AK-47 Kalashnikov del armario y salen a la calle simplemente a defender lo suyo, a defender a su territorio, a defender a sus familias. Y son personas que definitivamente no establecen criterios terroristas para poder defenderse. Nosotros mismos pues tenemos como grandes héroes aquellos que lucharon, esos guerrilleros que lucharon contra la dominación francesa napoleónica. Los mismos, por ejemplo, los mismos integrantes judíos del gueto de Varsovia que lucharon violentamente, efectivamente, contra el ejército nazi en Polonia durante la ocupación militar de Polonia por parte del ejército nazi. Los tenemos como héroes. Estas personas que están luchando en Palestina también son héroes para la población palestina. Yo no me refiero a los que se ponen un cinturón de explosivos y se meten en un autobús o en un centro comercial. Eso definitivamente es el último recurso, dado que como no se pueden conformar como un Estado, no pueden tener un ejército, no pueden tener la más mínima posibilidad de defenderse de las continuas agresiones del ejército israelí, tienen que recurrir como última vía a poder defenderse con lo que establecen, que es la forma de lanzar cohetes, que es un tipo de cohetes que muchas veces apenas cruzan lo que viene siendo el muro de separación. Realmente en los últimos 4 años solamente han habido 3 muertos israelíes, cuando son miles los muertos palestinos por los ataques del ejército israelí. Es completamente desproporcionada la violencia que desde Israel se imparte contra la población palestina, y como he dicho, la 4ª potencia atómica del planeta
actúa vilmente contra una población que apenas tiene con qué defenderse. Entonces, definitivamente, la resistencia ocupa un espacio importante. Todos los partidos políticos, bien sea Fatah, que tiene a los mártires de la brigada de Al-Aqsa, como el PLFP, que tienen a las brigadas Ali Mustafa, o Hamas, que tiene a Qassam, o todos estos grupos políticos, Yihad Islámica también tiene a sus grupos. Son grupos de personas normales, como ustedes y como yo, que simplemente recurren a salir a la calle cuando su territorio está siendo violado o agredido militarmente por parte del Estado de Israel. La otra parte también quería comentar, obviamente desde el punto de vista de la organización en la que yo participo, que es ISM, que es International Solidarity Movement, que es el Movimiento de Solidaridad Internacional, que prevé también el poder traernos a personas que han sufrido daños o lesiones en las últimas operaciones militares israelíes, intentar hacer todo tipo, tanto de conciertos como festivales, para recaudar fondos para poder traer a estos jóvenes y no tan jóvenes para ser operados en España. Ya el verano pasado trajimos a 2 niños palestinos que fueron presas, que fueron víctimas de los bombardeos en plomo fundido y recibieron tratamiento por parte de la sanidad andaluza, y fue en el otoño que los pudimos traer de vuelta a Gaza. Ellos en concreto son famosos porque es una familia, la familia Samuni, se ha convertido en una leyenda en Gaza, porque siendo pertenecientes a un nutrido grupo de miembros, son 94 miembros de una familia, se hicieron muy famosos porque cuando durante el plomo fundido las tropas israelíes entraron en Gaza, y más concretamente en la población de Saitún, que está al sur de Gaza, yendo para el aeropuerto, establecieron su centro de operaciones, la milicia israelí en ese barrio, y sacaron a todos los miembros de esa familia, esa amplísima familia, para meterlos dentro de un edificio, supuestamente, nuevamente para la seguridad, que es la palabra favorita de Israel. Los encerraron dentro de este edificio e inmediatamente empezaron a bombardear este edificio a través de F-16, con tanques, incluso con la marina israelí. Murieron la mitad de los miembros de esa familia y muchos quedaron dentro mal heridos. Muchos murieron porque durante 3 días no se permitió siquiera que la Cruz Roja, que ningún tipo de ambulancia se pudiera acercar al edificio para poderlos sacar. Esto es habitualmente la forma en la que trabaja Israel. Nosotros cuando trabajamos en los campos en la agricultura, muchas veces somos sometidos a tiroteos, y cuando no estamos nosotros, ha dado la circunstancia que 3 compañeros a los que yo conocía fueron tiroteados y se desangraron vivos porque no pudo acercarse ninguna ambulancia para recogerlos. Los francotiradores israelíes incluso disparan a las ambulancias para que ninguna de esas personas que son malheridas puedan ser rescatadas, ¿no? Entonces, honestamente, desde mi punto de vista, es una actitud psicopática la que mantienen muchos de estos militares. No hay castigo para este tipo de conducta. Es más, hace cuestión de un par de meses, uno de esos 4 muertos palestinos, una vez que se había firmado la tregua, había sido un niño que, jugando al fútbol, fue tiroteado a través de un dron, que son este tipo de aviones no tripulados y que normalmente se convierten en nuestros vecinos menos queridos, y habitualmente te pone de los nervios estarlos escuchando. Son como abejas en la noche. Cuando ellos aparecen, normalmente uno tiene la impresión de que en cualquier momento van a bombardear. Habitualmente, ante la presencia de los drones, se produce un ataque militar. Ellos utilizan esta técnica para amedrentar y para aterrorizar a la población. Suelen tirar bombas sónicas, que son bombas que solamente hacen ruido, pero que aterrorizan a la población, hacen que salgan a la calle, pero que no puedan salir realmente a esconderse a ningún lado. Como he dicho, Gaza es una prisión a cielo abierto, no hay salida. Incluso Egipto, a través de la frontera con Rafah, ni siquiera permite que puedan escapar por ahí. Es terrible la situación que sufre ese pueblo. Entonces, como estaba comentando sobre la familia Samuni, vivido por los Cerros de Úbeda, esa familia, son muchos los integrantes de esa familia que están heridos. Nosotros pretendemos volver otra vez a Gaza para traernos unos cuantos más miembros de esa familia y de otras familias más. Lo que pasa es que Naciones Unidas declaró a esa familia y declaró al crimen que se había cometido un crimen de lesa humanidad. Esto lo declara Naciones Unidas, pero no lo condena. Naciones Unidas es muy responsable de la situación que está sufriendo el pueblo palestino.
Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de que 2 resoluciones de Naciones Unidas contra Irak provocó la invasión inmediata de Irak, la destrucción por completo de ese territorio, de ese país. En cambio, 65 resoluciones contra Israel acaban en nada. Nuestros gobiernos estrechan relaciones con ese país, incluso el gobierno español se siente muy feliz y muy contento cuando anualmente hace el balance de la cantidad de armas que le vende a ese país, armas que son utilizadas definitivamente contra la población civil palestina. Por otro lado, tenemos que tanto Israel como otros gobiernos también de países cercanos que no respetan los derechos humanos se han convertido en socios preferenciales de la Unión Europea. Y incluso, curiosamente, durante la última operación militar, Pilar Defensivo, España ratificó junto con el resto de países miembros de la Unión Europea la sociedad que tiene con el Estado de Israel, que puede introducir todos sus productos en las fronteras europeas, dándose la circunstancia de que muchos de esos productos provienen de Cisjordania y de los territorios ocupados. Son productos que les son robados a la población palestina en Cisjordania. Entre ellos, por ejemplo, uno de los más importantes es el agua que ellos venden y que en muchas oficinas españolas se ven de la marca Eden. Si lo ven ustedes, por favor, no la prueben. Eden es el nombre de este agua. Son bidones de 10 litros, que son aproximadamente unos 10 litros, se utilizan en las oficinas. Y bueno, los hay de 10 litros, los hay de 1 litro, pero definitivamente les son robadas de los acuíferos en Cisjordania. O sea, la circunstancia de que ellos construyen esos fantásticos asentamientos de 3, 4 y 5 estrellas, con piscinas, con todo tipo de lujos para la población judía, y finalmente la población palestina tiene que caminar 30 y 40 kilómetros diariamente con el agua cargándolo encima de la cabeza porque los acuíferos están siendo utilizados para el uso exclusivo de la población israelí. Entonces, definitivamente, esto pueda sonar que es una invención, esto puede sonar que es una película, pero esto está ocurriendo en este momento. Está ocurriendo que muchas de las tierras de palestinos están siendo confiscadas para la construcción de asentamientos que ya las Naciones Unidas han declarado como totalmente ilegales. Pero como he dicho anteriormente, Naciones Unidas puede decir una cosa, pero posteriormente, como no hay una resolución condenatoria, no hay resoluciones que se cumplan, ni hay ningún tipo de castigo que se le pueda imprimir al Estado de Israel por este tipo de violaciones, pues finalmente termina en absolutamente nada. Y como digo, incluso durante una operación militar que se cometió en una masacre, la última, entre el 13 de noviembre y el 21 de noviembre, en esos mismos instantes, en esos mismos momentos, la Unión Europea estaba ratificando una sociedad con el Estado de Israel. Eso, conjuntamente con la venta de armas, hace de nuestra relación con ese Estado una relación obscena. Y yo desde aquí la quiero denunciar. Somos muchos los que denunciamos a través de, como he dicho anteriormente, a través de plataformas, a través del BDS, y a través de la denuncia pública, el estado de cosas que mantiene Israel. Israel lo hace solamente porque Estados Unidos lo apoya. Estados Unidos mantiene 3 billones de dólares todos los años que son entregados, en su gran mayoría son inversiones en tecnología militar. Como he dicho, es la 4ª potencia atómica del planeta. Es un país que en 1953, a través de Shimon Peres, comienza una carrera nuclear ilegalmente. Ellos no se han suscrito a ningún tratado de proliferación nuclear. Cualquier país que se atreviera a realizar este mismo tipo de investigación en lo nuclear o de proliferación es castigado por sanciones de Naciones Unidas. Curiosamente, este país no solamente las crea, incluso las vende y las regala, por ejemplo, al Estado de Sudáfrica, mientras Sudáfrica mantenía el apartheid. Pero curiosamente no es castigada. Tenemos, por ejemplo, que si Irán en este momento, que está haciendo investigación en energía nuclear, y lo está haciendo de una forma en este momento, no se puede demostrar que realmente se está enriqueciendo uranio para la utilización en armamento nuclear, porque solamente se ha enriquecido un 8%, cuando se precisa enriquecerse a por encima de un 20 o un 40% para poder ser utilizado para armamento atómico. Allí sí que se está estableciendo unos criterios rigurosos de sanciones. En cambio, con Israel, como he dicho, ni siquiera se atreve a admitir abiertamente que tiene una capacidad nuclear importantísima. En este momento es un peligro para la región. Israel en este momento está involucrado en el conflicto sirio,
que definitivamente a través de la idea del divide y vencerás, Israel siempre tiene la posibilidad de mantener a todo el entorno árabe en disputa constante. En este momento tenemos el problema que existe en Egipto, tenemos el problema que existe en Siria, en Bahrein hay un problema muy importante. Todo el entorno hace que se visualice que Israel es la única democracia en el entorno. Eso es absolutamente falso, porque como ya he dicho previamente, el 20% de la población israelí, que es árabe, no tiene los mismos derechos que tienen los palestinos. Y el hecho de que se pueda utilizar cualquier tipo de armamento contra la población civil demuestra que efectivamente no es un Estado democrático. Pero no obstante, Israel se involucra en todos los estados ribereños. Ellos tuvieron un interés en mantener a Mubarak en Egipto, tiene un interés en quitar a Bashar al-Assad en este momento de Siria, y efectivamente tiene también un interés en quitar o acabar con el Estado Islámico de Irán, porque representa definitivamente un problema y un riesgo para, nuevamente, la seguridad de Israel, que es de lo que se trata todo esto. La seguridad de Israel lo que implica que ellos puedan meterse en todos los países del entorno, provocar esa inestabilidad en la región, que eventualmente termina pues, con revoluciones que no son tan... Lo que está ocurriendo en Siria es una vergüenza. Son grupos de mercenarios que están actuando en Siria, son grupos de personas que ni siquiera hablan el lenguaje que se habla en Siria y que están atacando a gran parte de la población civil. Muchas de las masacres que se están realizando son por grupos ligados a Al-Qaeda, son los mismos grupos que operaron en Libia, y eso lo ha dicho abiertamente Estados Unidos. Estamos operando conjuntamente con grupos de Al-Qaeda, cuando supuestamente Al-Qaeda realmente es responsable del peor ataque terrorista que ha sufrido los Estados Unidos en su historia. No duda Estados Unidos de mantener lazos y conexión con estos grupos terroristas cuando estos grupos trabajan para los intereses de Estados Unidos en la región. Los mismos grupos que se ponen en las colas en Bagdad y hacen estallar un cinturón explosivo asesinando a 20 o 30 personas, esos mismos son héroes en Siria, según la visión que tiene Estados Unidos e Israel. Israel ya ha mandado a una serie de francotiradores, que han sido incluso algunos de ellos arrestados en Siria, a también tropas de élite del ejército turco, también operando en Siria, y definitivamente lo que se está demostrando es que el ejército libre sirio tiene de todo menos sirio, y definitivamente no es libre tampoco. Eso le interesa a Israel en este momento, poder distraer la atención de los problemas que en este momento acucian a Israel, que tiene y muchos problemas en este momento. Es el segundo país con mayor tasa de déficit en el entorno. Es un país que está sufriendo también el hecho de que casi el 50% de su presupuesto está destinado a la defensa. Definitivamente no existiría ese problema si ellos dejaran a un pueblo como el palestino vivir en paz. Pero eso en este momento no está en los planes de Israel. Básicamente quería comentar esto, quería comentar también que existen instituciones como la UNRWA, que pertenece a Naciones Unidas, y que es desde Naciones Unidas el organismo encargado de dar asistencia a los refugiados en los territorios ocupados. Como comentaba previamente, Gaza se ha convertido en uno de los territorios con mayor cantidad de refugiados palestinos que existe. Una población de más de 1,5 millones de habitantes, 1.200.000 son refugiados. ¿Qué quiere decir que son refugiados? ¿Que son palestinos que viven en territorio palestino? No, son palestinos que viven en campos de refugiados en unas condiciones sanitarias terribles. No tienen agua corriente, apenas tienen electricidad, ni siquiera tienen medios sanitarios con los que contar, y definitivamente es un problema acuciante. Existe un 20% de la población infantil en Gaza que sufre de atrofia por cuestión de la desnutrición. La desnutrición es un problema acuciante en ese país, y como he dicho previamente, también tienen un problema de abastecimiento sanitario. Todavía hoy en día se están operando en hospitales, me consta porque desde el hospital de Shifa tengo contacto diario con médicos que operan en ese hospital. Se están realizando amputaciones siquiera sin anestesia. Estoy hablando de algo que es realmente muy fuerte. Entonces, otro de las misiones que quisiéramos en un futuro muy cercano es poder establecer el envío de medicamentos. Hay muchos medicamentos que, al igual que los supermercados
que están a punto de expirar o de caducar, son tirados a la basura. Estamos intentando realizar contactos con farmacéuticas para que nos puedan donar medicamentos que puedan ser utilizados en los territorios ocupados, pero principalmente en Gaza, porque, como digo, sufren un bloqueo hermético y absoluto de productos sanitarios, de medicamentos, incluso de material de construcción. Todas las infraestructuras que fueron destruidas durante las 2 últimas operaciones militares, en este momento no hay posibilidad de reconstruirlas. Ya después de plomo fundido, hace 3 años, casi 4, hay gente todavía viviendo en las ruinas de esas edificaciones. No tienen la posibilidad de poderlas reconstruir. Allí no está ni UNRWA ni Naciones Unidas cooperando para que se puedan construir. Nosotros llevamos en nuestro barco sacos de cemento y material de construcción. Eso es algo que también ponía muy en peligro la seguridad de Israel. Pero en este momento no existe la posibilidad, y no existe por parte de Naciones Unidas tampoco la declarada voluntad de poder ayudar a que se pueda reconstruir. Tenemos un aeropuerto, como dije antes, el aeropuerto de Gaza, que fue recientemente construido, no hace ni 6 años que fue construido ese aeropuerto, totalmente nuevo, y que en la operación militar de plomo fundido fue el primer objetivo destruido, cuando no representaba ningún peligro para el Estado de Israel. Entonces, básicamente se intenta mantener a la Franja de Gaza viviendo en unas condiciones miserables, en unas condiciones... aparte de que también Gaza tiene el problema demográfico más alto de todo el planeta. Con 1.000.000, casi 700.000 habitantes, es el territorio más poblado del planeta. Uno podría imaginarse que Bangladesh o tal vez algún territorio en China pudiera tener más habitantes por kilómetro cuadrado, pero no, es Gaza. Gaza definitivamente es el centro del proyecto para los que estamos trabajando en la solidaridad internacional. Vamos a seguir haciendo, vamos a seguir denunciando el estado de cosas, vamos a seguir denunciando a nuestros propios gobiernos, que son cómplices y que con la anuencia de la Unión Europea, de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales se está amparando el derecho de Israel a mantener la ocupación militar, y no solamente la ocupación militar, sino la masacre constante sobre la población civil. Estamos hablando de que con esta tecnología que tiene el Estado de Israel, que a través de los drones son capaces incluso de identificar el costo de una moneda que pueda estar en el suelo. ¿Por qué no utilizan esa misma tecnología para que cuando realicen una operación militar no sean niños y mujeres los que caigan siempre? Como he dicho, el 80% de las 2 últimas operaciones militares son mujeres y niños. O sea, apenas son la resistencia de los que sufren los embates del ejército israelí. Ellos tiran a matar a zonas densamente pobladas, a zonas urbanas, y más concretamente en la avenida Nasser de Gaza, la conozco muy bien porque yo vivía cerca de allí. Hay un edificio que es el edificio de la prensa. El edificio de la prensa durante 3 días consecutivos fue bombardeado y varios fueron los corresponsales extranjeros asesinados. Entonces incluso llegaron a mandarles twitters a algunos de ellos con los que yo mantengo contacto, en el que les dieron a entender de que preferiblemente salieran de Gaza inmediatamente, que las noticias que estaban dando al resto del mundo no beneficiaban a Israel y que por ende ellos tenían, nuevamente, volviendo a la seguridad que les siempre tienen esta gente, tenían la legitimidad de poder bombardearles 3 días seguidos un edificio que se conoce que es poblado básicamente por la prensa. Esos son los objetivos de Israel. No quieren testigos de lo que se está haciendo en Palestina, no quieren testigos de lo que se está haciendo tampoco con las flotillas. Una flotilla, el mismo día que yo llegué a Gaza, el 19 de octubre pasado, llegó la 3ª flotilla de la Libertad, un barco, el Estel, un velero, que parte desde los países nórdicos, de Finlandia y Suecia, y que llegan a las aguas cercanas a las aguas de Gaza y son nuevamente secuestrados y toda su tripulación es tratada a saco, incluso sin respetar los derechos humanos de esta tripulación. Entre ellos, precisamente, un compañero de Izquierda Unida, que es diputado por Valencia, fue víctima, entre ellos, de este tipo de brutalidad. Esto no repercute en los medios de comunicación, existe un interés implícito porque este tipo de abusos no repercuten entre la población, obviamente, y como decimos en mi tierra, creo que también se dice aquí, ojos que no ven, corazón que lo siente. Si en la televisión no vemos que está ocurriendo esto, no nos afecta ni sentimos el más mínimo pudor en mirar para otro lado, ¿no? Entonces, volcarme nuevamente en comentar que estaré regresando de Gaza si no lo decide de otra manera Israel,
Estaré regresando en abril, seguramente, como ya me han hecho una invitación, que cuando regrese me acerco otra vez por aquí para comentar lo que sigue ocurriendo por allí, porque la situación sigue poniéndose más y más difícil para la población palestina. Los progresos son mínimos y, como digo, aunque en la tregua última del 21 de noviembre se ha establecido que se pueda llegar a pescar a 6 millas náuticas de distancia de la costa, e incluso que la zona de seguridad que se establece en la frontera de Gaza con Israel se pueda realmente volver a hacer todo tipo de cultivos, el hecho es que se están volviendo otra vez a tirotear a todos los barcos pesqueros que salen a faenar, se están disparando nuevamente a cualquier palestino que se acerque a la zona de seguridad fronteriza. No se están cumpliendo por parte de Israel ninguno de los convenios a los que se ha llegado en la tregua, y nosotros somos la única posibilidad que tiene esta gente, básicamente, de que se exteriorice, de que se pueda visualizar en el resto del mundo las brutalidades que por parte del Estado de Israel se cometen contra el Estado de Gaza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. A ver si me queda suficiente como para daros la palabra ahora. Si queréis intervenir, si queréis preguntar a Alberto alguna cosa, que os amplíe algunos de los aspectos de los temas que ha tocado en su intervención. En principio tenemos tiempo suficiente como para hacerlo. Entonces, si queréis vais levantando la mano y os voy dando la palabra a Alfonso. Bueno, yo primero quería felicitar a las juventudes comunistas, al PC también, por la organización de este tipo de actos, de este tipo de conferencias, de sensibilización. Hay organizaciones israelíes que trabajan en contra de la ocupación militar, que están en contra de la ocupación militar. Hay, tengo entendido, hay asociaciones de mujeres, hay asociaciones juveniles, hay asociaciones culturales que están un poco que están trabajando en ese proceso de construcción de paz, y hay organizaciones españolas que tratan de poner en contacto a asociaciones de mujeres palestinas y israelíes en un proceso de sensibilización y en un proceso de construcción de esa paz. Buscando una salida dialogada del conflicto. Yo no sé si puedes tú comentar algo, cómo ves esa línea de trabajo, o si ves que el proceso dialogado de una búsqueda de la paz está harto difícil, está complicado, o cómo ves un poco ese trabajo de distintas organizaciones, ya te digo, israelíes, de jóvenes, de culturales, sindicatos de clase obrera incluso, que buscan ese proceso de paz, que son israelíes. ¿Es población civil organizada de No, definitivamente existe dentro de Israel grupos muy interesantes, como has comentado, de mujeres, de asociaciones juveniles, de grupos de defensa de los derechos humanos. Nuestra lucha no es contra el pueblo israelí, nuestra lucha no es contra el pueblo judío. Más concretamente, en nuestro barco el Guernica llevamos a una activista israelí, llevamos también a 2 activistas que pertenecen a la Federación Internacional de Judíos Antisionistas. El problema aquí reside en una ideología, la ideología llamada sionismo. El sionismo es una forma de fascismo, es una forma, ideológicamente hablando, que básicamente aplica la supremacía racial judía por encima de criterios democráticos. Se rige mucho por la Talmud. La Talmud viene siendo el Corán para los musulmanes o la Biblia para los cristianos, la Talmud y la Torá. Pero sobre todo la Talmud, que es la expresión oral de las Santas Escrituras israelíes, denominan a los gentiles o a los yoquim, que vienen siendo más que gentiles, son cerdos. Esa es la denominación que tienen los no judíos para ellos. Nos denominan como bestias a 2 patas, que merecemos lo mínimo para sobrevivir, y que si en el caso de que se nos vea en una complicación en la que podamos morir, lo mejor que pueden hacer contra nosotros es terminar de rematarnos. Eso
eso lo aplica la Talmud y es aplicado por parte de mucha gente ortodoxa en Israel. Afortunadamente, y como tú dices, y dices muy bien, hay grupos que están arriesgando su integridad en Israel. Ese es otro concepto también de esa democracia de la que se habla. Estos grupos no pueden operar en Israel de forma abierta, de forma pacífica y democrática, porque inmediatamente hay retaliaciones contra ellos, hay vendetta contra esta gente. Por ejemplo, la compañera Zohar, que fue con nosotros en la Flotilla de la Libertad, ella, por participar con nosotros en la flotilla, si esa flotilla hubiera llegado a la costa gazatí y hubiera sido presa, esa flotilla, ese barco en el que nosotros íbamos, ella en particular hubiera sufrido hasta 8 años de cárcel por el hecho de ser israelí. El hecho de que cualquier israelí se oponga a la metodología que utiliza el gobierno israelí para con los palestinos o contra los grupos de voluntarios internacionales, ya les hace presa de una legislación que impone castigos excepcionales contra ellos. En este momento, efectivamente hay grupos, pero son grupos muy minoritarios. Como digo, es muy loable la labor que hacen en las condiciones en las que lo hacen. Pero yo quisiera expresar que, tristemente, la mayor parte de la población israelí aprueba las medidas del gobierno de Israel contra la población palestina. Es más, y voy más lejos todavía, durante la última ofensiva militar se hizo una encuesta en Israel y cerca del 80% de la población israelí aprobaba el que fuera totalmente aniquilada y destruida la Franja de Gaza. La Franja de Gaza sirve para los proyectos electorales de Israel. No olvidemos que esta última operación militar se ha realizado a 2 meses de las elecciones generales israelíes. Pero es que hace 4 años, exactamente con plomo fundido, también se hizo una serie de meses antes de las elecciones. Este tipo de operaciones militares realzan y hacen subir en intención de voto a los grupos más extremistas israelíes. Por eso, cuando la población israelí pide que se utilice toda la contundencia contra la población palestina y los gobiernos, los diferentes gobiernos, porque tanto Kadima como Likud y como los mismos laboristas de Shimon Peres han utilizado esta metodología de asesinato contra la población palestina, suben en intención de voto. Esas operaciones militares lo único que tienen como proyecto es que vuelvan a ganarse las elecciones en Israel, y son los grupos de judíos, como he dicho, de la Federación Internacional Antisionista de Judíos, así como grupos de israelíes, lo que realmente hacen una tremenda labor a favor de que se cambien ese estado de cosas, pero en Israel son castigados y apenas tienen repercusión. Nosotros tenemos muy buena relación con ellos, es más, yo tengo la invitación por parte de una familia que pertenecen a una asociación de activistas por la causa palestina en Israel, para yo poder entrar en Cisjordania. Se da la circunstancia de que, como yo tengo ya entradas en Gaza, si yo pretendo entrar desde Gaza a Cisjordania, como tengo que cruzar por territorio israelí, Israel no me lo permite, por el mero hecho de haber estado previamente en Gaza. Ya me hace a mí un sujeto peligroso para la seguridad israelí. Entonces, ¿qué me queda? Sacarme un pasaporte nuevo, un pasaporte que llamamos nosotros un pasaporte limpio, que no tenga sellos de entrada en Gaza, y entrar por Israel, entrar por Eilat, por el sur de Israel, y entonces, como una invitación de una familia israelí, poder entrar en territorio cisjordano. Esa es una de todas formas, de los proyectos que tengo. Aparte, también tengo una invitación para poder tener un encuentro, una jornada con la esposa de Yasser Arafat y con miembros del gobierno de Fatah en Ramallah. Pero sí, efectivamente, tienes toda la razón. Hay grupos israelíes que realmente están luchando para que la ocupación militar acabe, para que se defiendan los derechos humanos de la población, tanto palestina en los territorios ocupados, como la población árabe dentro del entorno israelí. Bueno, en primer lugar, reconocer, felicitar y agradecer la labor que hacéis vosotras y vosotros desde el Movimiento de Solidaridad Internacional. Creo que es
que le dais, que lleváis a la máxima expresión el término correcto de la solidaridad, que muchas veces se confunde con la de la caridad. Y la pregunta que quería hacerte un poco, a raíz del nombramiento de Palestina como observadores, como miembros observadores de Naciones Unidas, si entonces, que aquello tuvo bastante repercusión mediática y se vio como una victoria del pueblo palestino, si ha habido alguna evolución desde que fueron nombrados, si ha habido algún cambio, por pequeño que sea, en la actitud dentro de Naciones Unidas o no sé. Bueno, definitivamente fue una gran victoria para la causa palestina el reconocimiento como Estado observador. El Estado observador no tiene derecho a voto ni tiene gran capacidad soberana, pero sí efectivamente ha mostrado que la mayor parte de los países miembros de Naciones Unidas apoyan el establecimiento de un Estado palestino, y definitivamente esa es la victoria moral que celebra el pueblo palestino. Todas las localidades en los territorios ocupados celebraron esa noche. Yo estaba dando una charla precisamente en Córdoba y con unos amigos palestinos posteriormente vimos por la televisión árabe, y que ellos se captan a través de satélite, como todas las localidades palestinas lo estaban celebrando. Pero existe un componente. La única posibilidad que beneficia en este momento, aparte del hecho moral, de esa victoria moral, viene siendo el que se pueda trasladar, si existe voluntad política, se puedan trasladar muchos crímenes cometidos por Israel a la Corte Penal Internacional de La Haya. Eso está muy bien, pero ¿qué ocurre? Ocurre que el liderazgo actual de Fatah, en manos de Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, el nombre de guerra, del actual jefe de la Autoridad Nacional Palestina, pues, como digo, se precisa una voluntad política. Y Mahmoud Abbas ya ha expresado la sumisión absoluta hacia Israel. Cada vez que Israel realiza una actividad o realiza una operación militar o una masacre, tenemos a Mahmoud Abbas siempre sumiso, accediendo a sentarse en la mesa de negociaciones con las autoridades israelíes. Él mismo hizo unas declaraciones posterior al reconocimiento como Estado observador de Palestina, en la que afirmaba que en Cisjordania, no recuerdo si es cerca de Nablus, una localidad donde él nació, él ha dicho que él iría a esa localidad a visitarla. No está cerca de Nablus, perdón, está en territorio, lo que hoy en día es Israel, el Estado de Israel. Él podría ir a visitar esa localidad donde él nació, pero aceptando que definitivamente eso es Israel, y que nunca él va a luchar porque ese territorio vuelva a Palestina. Definitivamente esto traiciona lo que la mayoría del pueblo palestino quiere en este momento, el establecimiento de un Estado. Ya no existe una solución con dos Estados, eso ha sido enterrado por el mismo Israel. Incluso Yasser Arafat reconoció el Estado de Israel implícitamente bajo la condición de que se estableciera un Estado palestino. Israel no ha permitido ni permitirá nunca que se establezca un Estado palestino. Nunca lo va a permitir. Entonces, básicamente, por lo que se está luchando en este momento, todas las formaciones políticas, desde el Frente Democrático, pasando por el Frente Popular por la Liberación de Palestina, Yihad Islámica, Hamas, todos excepto Fatah, bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas, todos piden que se establezca una solución por un Estado que se llame Palestina y donde efectivamente puedan convivir judíos, cristianos y musulmanes, todos conjuntamente de forma democrática y sin supremacía racial de ningún tipo. Ahora bien, Mahmoud Abbas se ha desmarcado por completo de esa tendencia. Esa tendencia definitivamente traiciona el que 4 millones de palestinos puedan regresar, como lo ha anunciado Naciones Unidas en resolución, a sus casas, a sus propiedades, a sus territorios. En este momento se da la circunstancia, yo tengo muchos amigos, es más, lo puedo decir aquí abiertamente, yo voy a quedarme en casa de un compañero de Fatah, que pertenece a la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, es donde yo me voy a quedar, me voy a alojar en Gaza. Pues este hombre, desde que en 2002 participara conjuntamente con 239 militantes palestinos en la toma de la Basílica de la Navidad en Belén,
Esta bandera que yo tengo aquí delante es el regalo de uno de los líderes de esas brigadas, es íntimo amigo mío, se llama Ahmed. Como digo, estas personas se tuvieron que meter dentro de la Basílica de Navidad y aguantaron 39 días y sus 39 noches sin comida, sin bebida, absolutamente. Me comentaba que se fumaban hasta los periódicos y básicamente estuvieron allí hasta que Ariel Sharon y la Unión Europea firmaron un acuerdo por el cual permitían que una serie de líderes de ese movimiento pudieran ser deportados a Europa por 3 años. Este hombre lleva 11 años y no puede regresar, y el resto tenían que ser deportados a Gaza. Bueno, pues el compañero, mi amigo Assad, en Gaza, lleva ya 11 años en Gaza, no puede salir de Gaza, no puede visitar a su esposa e hijos en Belén, no puede regresar para allá, porque sufre del estatus de refugiado. Eso provoca que tanto los refugiados en Palestina como los refugiados, por ejemplo, en Líbano, no pueden regresar. Pero no pueden regresar a Israel, pero es que tampoco pueden regresar a Cisjordania, y lo pueden hacer a Gaza. No pueden regresar simplemente a territorio de la histórica Palestina. Y muchos de ellos son nacidos en el exilio de sus padres. Son refugiados de los 4 millones que en este momento purulan por países ribereños. Entonces, es una traición a esos 4 millones de refugiados el que se observe una posibilidad para 2 estados. Esa posibilidad para 2 estados lo que significaría, en caso de que, y como no se prevé, se pueda establecer un estado palestino, solamente podrían recurrir a regresar a ese estado palestino. Me estoy refiriendo a que es por debajo del 20% de la antigua y de la histórica Palestina. Estamos hablando de que más de 10 millones de palestinos tienen que habitar en menos del 20% de la histórica Palestina. Entonces, se hace terriblemente difícil. Mahmoud Abbas no representa el sentir de la mayoría del pueblo palestino. Y me duele decirlo porque siempre he sido un gran admirador del Fatah, he sido un gran admirador de Yasser Arafat, pero definitivamente, y como ya llegó a decir Yasser Arafat en su momento, mi número 2 es malo. Y es cierto, es un hombre malo, pero es malo para Palestina. Y es lo mejor que le ha podido ocurrir a Israel, y es que la Autoridad Nacional Palestina esté bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas. Yo tuve la fortuna, de entre los encuentros que mantuve con los líderes políticos en Gaza, tuve un encuentro con el líder supremo de Hamas, que se llama Mahmoud al-Sahar, que es uno de los 5 líderes supremos de Hamas. Los otros 4 fueron asesinados. Este hombre tiene que cambiar de domicilio cada 2 días, porque es uno de los objetivos de la seguridad israelí. Y este hombre nos dio a entender de que efectivamente Mahmoud Abbas ha traicionado al pueblo palestino. Ha traicionado porque mientras Hamas lucha por el establecimiento de un Estado palestino en la antigua y en la histórica Palestina, ellos pretenden luchar hasta el último centímetro de territorio palestino. En cambio, Fatah, bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas, está permitiendo de que día a día, incluso en los territorios de la Cisjordania, sean ocupados por más y más colonos. En este momento, Cisjordania ha sido partida en 2 con un nuevo proyecto de viviendas para los nuevos colonos. Son 750.000 los colonos judíos que en este momento habitan Cisjordania. Y con esta partición que se ha hecho exactamente el día después de ser aprobada la membresía de Palestina como Estado observador, al día siguiente se aprobó la creación de esas nuevas viviendas que parten por la mitad de Cisjordania. No ha habido una protesta por parte, ni una condena por parte de Mahmoud Abbas. Entonces, yo no me alío con nadie y con todos al mismo tiempo. No soy seguidor de Hamas, aunque definitivamente sí he encontrado que en Gaza se están haciendo muchos logros, se están acometiendo muchas reformas, se están realizando muchas cosas muy interesantes. Definitivamente por el otro lado se están cercenando muchas libertades también. Ese es un tema que yo quería tocar, porque es un tema también un tanto complicado. La mujer está siendo víctima de que muchos de sus derechos les sean cercenados. Efectivamente, el hecho de que tengan que ir cubiertas por el velo, o que no puedan salir a la calle, o que si lo hacen tenga que ser con una compañía masculina de su familia o de la familia del esposo, realmente pues es un paso atrás, definitivamente es un paso atrás. Pero por otro lado, hay que reconocer que la mayor parte del electorado que tiene en este momento Hamas es femenino.
son las mujeres las que más votan a Hamás. Y se da la circunstancia de que Hamás está haciendo un trabajo especialmente con los sectores más pobres de la sociedad gazatí, que son sobre todo mujeres, sobre todo a viudas y sobre todo a mujeres con muy bajos recursos, les está ayudando bastante, pero por otro lado les está quitando libertades que no obstante, y eso me lo ha reconocido incluso gente de otras formaciones políticas, no llega a lo extremo que por ejemplo se dan en sociedades como la egipcia, como la jordana, como la saudí o como la misma sociedad marroquí. Las mujeres sufren muchísimo más la falta de derechos que la que están sufriendo en el mismo Gaza. Entonces, definitivamente sí, hay que, obviamente, criticar ese terreno de derechos de la mujer palestina en Gaza, pero por otro lado, en este momento, y dada la situación dramática por la que atraviesa la Franja de Gaza, ellos entienden que tampoco es un asunto prioritario para ellos. No obstante, vuelvo y repito, Mahmoud Abbas no representa a la gran mayoría de los palestinos, no lo representa porque ha traicionado la mayor parte de lo que son los proyectos soberanistas y la voluntad de establecimiento de un Estado palestino. Bueno, primero te quería dar también las gracias y mi admiración por tu solidaridad con el pueblo palestino, y luego te quería hacer dos preguntas. Una, ¿tú crees que los sionistas no van a parar hasta que consigan todas las tierras que ponen en el Antiguo Testamento, la tierra prometida? ¿No van a parar hasta ese momento? Y la segunda pregunta, que he entendido, ¿los productos de limpieza de Mercadona vienen de Israel? Me consta que hay algunos, no todos los productos en Mercadona. Hay un listado que, si tenéis la posibilidad de poder entrar en internet, los que tengáis la posibilidad, BDS, si entráis en BDS, que básicamente boicotes, inversiones y sanciones, allí consta yo tengo por aquí, tan solo uno me he podido traer, pero definitivamente en internet, que es el mejor de los foros para este tipo de información, aparecen la mayor parte de los productos que en este momento están en el listado de productos y de establecimientos para poder boicotear y sancionar al Estado de Israel. La anterior pregunta era sobre si el sionismo, te digo, la pregunta está muy bien formulada, pero por otro lado, sionismo es incompatible con el Antiguo Testamento y las Sagradas Escrituras. Y te lo digo porque el padre... Bueno, los judíos, ¿no? Sí, pero es que se da la circunstancia de que el padre del sionismo se llamaba Theodor Herz. Y como comentaba al principio de esta charla, en 1897 se celebra el primer Congreso Mundial Judío en Basilea. Este hombre declara que a él no le importa dónde se establezca el Estado de Israel. Puede ser en Sudán, puede ser en Madagascar, puede ser en Patagonia, que puede ser en Palestina. Y dice él, y a mí me importa un cuerno porque yo soy agnóstico. Eso lo digo porque cuando se utiliza que las Sagradas Escrituras delimitan que Palestina es la tierra prometida, el sionismo va totalmente en contra de ese establecimiento. O sea, no tiene nada que ver. La mayor parte, como comentaban unos compañeros y unos camaradas anteriormente, el sionismo no reza en sinagoga. La mayor parte de ellos pertenecen a logias masónicas judaicas. Curiosamente se da esa circunstancia, que hay muchos judíos ortodoxos que están totalmente en contra del establecimiento del Estado de Israel y que participan, como bien me preguntaban antes, en campañas en contra del Estado de Israel, quemando banderas, incluso uniéndose a tirar piedras en muchas de las protestas que se realizan, sobre todo en Cisjordania. El sionismo es una ideología que básicamente se ha conformado para establecer un Estado. Sionistas son muchas personas, y aquí en España tenemos la desgracia de tener a uno de los grandes adalides del sionismo español, que es un ultracatólico llamado José María Aznar. Es un gran sionista, es un hombre que está dedicado en cuerpo y alma a la defensa del Estado de Israel y a la condena absoluta y permanente de cualquier mención islámica o arábiga. Para ellos todo palestino es un presunto terrorista y definitivamente, como tú me comentabas, el sionismo lo que pretende definitivamente es echar a todos los palestinos del territorio palestino. Están haciendo todo lo posible para que sea tan insostenible la vida en los territorios para que eventualmente terminen saliendo. En 1948, tras las grandes matanzas que se realizaron por parte de los que hoy en día son los grandes padres de la patria israelí,
nuevamente menciono al premio Nobel Shimon Peres. Shimon Peres, no nos olvidemos, Shimon Peres era el gran líder de un grupo terrorista llamado la Haganah. Él, junto con Ben Gurion, el gran padre de la patria israelí, son responsables de atentados terroristas desconocidos hasta esa fecha en Medio Oriente. En 1940, uno de los barcos que traían a refugiados judíos de Centro Europa, que los fletaba la organización terrorista Haganah, mandaba esos barcos para traerlos a Palestina, había un barco que se llamaba el Patria, y ese barco llevaba 250 judíos supervivientes de los campos de concentración nazis. Bueno, pues Shimon Peres es responsable de unas cargas explosivas que fueron colocadas en ese barco, provocó el hundimiento de ese barco y provocó la muerte de más de 240 judíos que habían podido sobrevivir durante años en campos de concentración nazis y que vienen a morir junto a las costas de Palestina por un ataque terrorista de mismos judíos. Lo utilizaron esa acción terrorista para culpar al protectorado británico. Por entonces, después del Imperio Otomano, son los británicos los que toman básicamente el relevo colonial sobre el protectorado palestino y utilizan ese hecho terrorista para culpar a Gran Bretaña de ser el responsable de la muerte de esos 246, me parece, judíos. Posteriormente, también y con la anuencia de David Ben Gurion y de Shimon Peres, el 22 de julio de 1946, el Hotel King David, o Rey David de Jerusalén, que era el centro de operaciones de las autoridades británicas en el protectorado de Palestina, sufrieron un bombazo que mató a cerca de 100 personas, entre ellos altos cargos del ejército británico. En aquellas fechas, esos 96 británicos, en su gran mayoría altos oficiales del ejército británico, no recuerdo porque yo era joven en aquella fecha, yo no había nacido, pero sí recuerdo haber leído como el primer ministro británico de esa fecha llegó a mencionar que ese es el peor y más cobarde ataque terrorista en la historia. Bueno, pues yo les quiero informar que Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, todos los 22 de julio celebra el bombazo a ese hotel, King David. O sea, estamos hablando de que se patrocina y se celebran los ataques terroristas cometidos no solamente contra la población civil, sino contra británicos. A raíz del atentado terrorista del Hotel Rey David, en la que mueren cerca de 100 oficiales del ejército británico, Gran Bretaña decide salir por patas de Palestina. Se les sobrepasaba la situación y no querían verse inmersos en una situación realmente de escalada terrorista en Palestina, y por eso le conceden a estos judíos, a estos colonos radicales, les conceden esa partición que se realiza en 1948, les dan el Estado que ellos quieren y por ahí salen por patas, básicamente. Gracias. Nada. No sé si hay alguna pregunta más o alguna intervención más. Paco. ¿Qué obtienen el resto de países a cambio del apoyo que tienen hacia Israel, hacia el gobierno de Israel? En este momento gran parte... ¿Qué obtiene Europa? ¿Qué obtiene Estados Unidos? ¿Qué obtienen ellos realmente, cuantificando realmente? Las redes de los lobbies judíos internacionales, que son los que tienen en sus manos los grandes financieros a nivel mundial, definitivamente lo que obtienen es... Israel obtiene por un lado y por otro lado el gran lobby judío internacional el poder acaparar mayores recursos energéticos y recursos naturales sobre todo. El hecho de que Israel en este momento haya apoyado en que Libia, por ejemplo, y caiga en manos de potencias coloniales, como lo ha hecho británicos, italianos, franceses y norteamericanos, o el hecho de que Siria, con su yacimiento de gas, también está a punto de caer, o el hecho de que también se haya convertido Irán en el nuevo blanco de las amenazas israelíes, cuando se tiene conocimiento de que realmente no tiene armas atómicas, pero existe el componente de que creando esa inestabilidad va a surgir el gobierno, el ejército norteamericano apoyando a Israel en un ataque a Irán para quedarse con sus recursos naturales, como han hecho con Irak, como han hecho como están haciendo con Siria, como hicieron con Libia. Básicamente es el agente desestabilizador en la región, pero es que se da circunstancia que la región tiene gran parte de los recursos naturales de todo el planeta.
Y en ello pues cooperan también los lobbies judíos internacionales. Ellos se encargan mediáticamente de expandir el discurso de que definitivamente todo lo que va en contra de Israel es pernicioso para nuestras sociedades. Todos los medios de comunicación, casi todos, excepto los alternativos que podemos conseguir en los medios de Internet, están a favor de Israel. Uno, cuando abre el ABC o abre El País y se da cuenta de que definitivamente la opinión es muy sesgada. Pero no solamente eso, todos los canales de televisión en Estados Unidos, Fox, CNBC, CNN, incluso bueno, toda la industria de Hollywood está al servicio y en manos de los lobbies sionistas judíos. Es más, el lobby sionista judío de Washington, también es importante el de Nueva York, pero el de Washington es el que se establece cuál es la cuota, el porcentaje de funcionarios que van a participar de los diferentes gobiernos que tiene Estados Unidos. El Tesoro, por ejemplo, que es importantísimo en Estados Unidos, está siempre en manos de un judío sionista. Siempre. Cuando escuchamos apellidos como Gaspar Weinberger, como Schultz y como este tipo, es que son judíos. Y no lo son por los apellidos, lo son porque son declarados judíos. Y son declarados judíos sionistas. Y a diferencia de otras nacionalidades, en Estados Unidos solamente la Constitución prevé que tienes la nacionalidad norteamericana, no tienes ninguna otra nacionalidad, no puedes tener ninguna otra nacionalidad, excepto aquellos que forman parte de los gobiernos estadounidenses. Todos ellos tienen la doble nacionalidad israelí. Entonces nos preguntamos muchas veces, ¿a quién le deben lealtad estos funcionarios? ¿A Estados Unidos o a Israel? Porque todas las políticas que se realizan, y de ello se encarga el lobby judío de Washington, es en que se beneficie constantemente Israel de las políticas que se establecen desde Washington. Entonces, ¿cómo se benefician estos países? Estos países muchas veces no se benefician. ¿Se va a beneficiar España de romper casi sus relaciones con el mundo árabe, cuando siempre ha sido la cabeza de puente con el mundo árabe? El establecer esa sumisión para con Israel no le beneficia a España, pero no le queda otra. Las órdenes, como a nivel económico en este momento, vienen marcadas desde Berlín, desde Angela Merkel, pero a otros niveles vienen desde Washington y a otros niveles vienen desde Israel. España no es un país soberano, no lo es. Y la gran mayoría de los países de la Unión Europea no son países soberanos. Y cuando aquí, por ejemplo, nos dice Mariano Rajoy que lo primero es el techo de déficit y después es la población, nosotros nos decimos, y eso venía recogido en el programa electoral, que primero es el techo de déficit. O con el gobierno del Partido Socialista, que no es muy diferente al de Mariano Rajoy. Le ha puesto la alfombra roja a Mariano Rajoy. El cambio de la Constitución, esa Constitución inviolable, que no se puede cambiar para nada, pero que de buenas a primeras se cambia para que se pueda establecer que ante un momento de crisis, aquí lo que se tiene que pagar prioritariamente es la deuda, no la educación, ni la sanidad, ni la cultura, ni lo social, sino la deuda económica con los bancos extranjeros. Eso establece un criterio muy claro. Que no existe una soberanía. España no se rige por un criterio de soberanía. Pero ni España, ni Francia, ni Gran Bretaña. Los hilos se mueven desde fuera, y eso lo sabemos. Se mueven desde Berlín, se mueven desde Washington, y definitivamente se mueven desde Tel Aviv. Porque lo que hizo España durante la crisis de la segunda flotilla fue vergonzoso. Fue absolutamente vergonzoso. 34 activistas fuimos dejados a nuestra suerte. Y se nos dijo, corréis la suerte que vosotros habéis decidido. Nosotros os hemos recomendado que no vayáis. Pero por otro lado, están estableciendo lazos de amistad, estrechándolos de una forma vergonzosa con un país que está amenazando a nacionales españoles. Entonces, definitivamente, existen unos criterios por los cuales se puede beneficiar o no el hecho de que se apoyen. Tal vez, si no lo hacen, las repercusiones son el embajador israelí en España, ya al día siguiente de España haber votado a favor del establecimiento de Palestina como Estado observador, ya hizo sus amenazas. Ya le dijo al gobierno español que iban a haber repercusiones por la medida tomada por España votando a favor. Poco después España ha dicho que ese voto no significa que apoyen el establecimiento de un Estado palestino y que van a reconsiderar ciertos puntos de esa votación. Estamos viendo que desde Tel Aviv se pueden moldear las decisiones que no soberanamente se toman desde España. No sé si ya respondí a tu pregunta. Resumiendo, podemos decir claramente que se permite la masacre del pueblo palestino a cambio de recursos naturales. Absolutamente. El Estado de Israel tiene capacidad para decidir qué hace o qué no hace un gobierno. O si un gobierno,
si un gobierno intenta trabajar en contra de los intereses de Israel, ¿tiene Israel a ciertos niveles capacidad para cambiar o modificar ese gobierno o hacer un poco a su semejanza o a sus intereses? Israel tiene a su people, que se llama Estados Unidos. Estados Unidos tiene los mecanismos para poder presionar a cualquier nación para que cambie su opinión. Definitivamente Israel tiene un poderío increíble, pero lo tiene porque, como he dicho antes, los lobbies internacionales de presión judíos, los que buscan la creación de un nuevo orden. El nuevo orden, tenemos al Club Bilderberg, tenemos una serie de clubes internacionales conformados por grandes poderes financieros que pueden decidir definitivamente. Y pueden decidir todo tipo de suertes, pero siempre, siempre decidirán a favor del beneficio hacia el Estado de Israel. Siempre. Por eso es que a mí no me extrañaría que eventualmente se termine acabando pues, con Gaza y con la población de Cisjordania, ya que han creado 3 estados dentro de Cisjordania, se puede decir, que en la parte norte de Cisjordania, la parte sur, por la división que se ha hecho con el nuevo plan de viviendas, y Jerusalén Este, y por otro lado tenemos a Gaza. Si hoy en día abrís un mapa o entráis en internet y queréis ver el mapa actual de Palestina, en comparación con lo que era en 1917, con la declaración de Balfour, con la cual una declaración en la que se manifestaba por parte de parlamentarios británicos que existía la necesidad de la creación de un hogar judío en territorio palestino, si uno mira los mapas se da cuenta que los grupúsculos que quedan son minoritarios, es apenas con la construcción del muro que se ha realizado en Cisjordania, que es el muro de la vergüenza, porque hablamos siempre del muro de Berlín, que hablamos del comunismo ha caído. Señores, hay otros muros que son mucho más vergonzosos que el de Berlín. Hay mucha gente en este momento en el lado oeste de Berlín que están preconizando que se vuelva a levantar ese muro. Por cierto, yo he estado en Berlín muchas veces. Tengo una hermana nacida en Berlín Este. Por ejemplo, el muro que se ha construido en Estados Unidos para intentar mantener a los mexicanos de no entrar a territorio norteamericano, el muro de miles de kilómetros, cientos de kilómetros, no miles, cerca de 1000 kilómetros que se ha construido en Cisjordania, y lo que pretende básicamente es encerrar a las poblaciones para que no tengan la posibilidad de desarrollarse. En este momento, para poder salir al trabajo en algunas partes de Jericó, de Nablus y de Belén, en una distancia que se puede recorrer a pie de aproximadamente 20 minutos, hay personas que pueden pasar hasta 4 y 5 horas en checkpoints. Hay mujeres parturientas que intentan poder acceder a un ambulatorio, a un centro sanitario, y que terminan perdiendo sus bebés en los checkpoints. En territorio palestino, no estoy hablando de que quieran ingresar a territorio israelí para tener un bebé. Que no les permiten salir. Y las mujeres se desangran con sus bebés. Esto pasa casi a diario. En territorio palestino se está coartando la movilidad de la población palestina para ir al trabajo, para acceder a las escuelas. Hay una localidad, que esto me recuerda ahora, en Azun, en Gaza, que nosotros visitamos como grupo de internacionalistas, como judíos humanos. El taxista nos quiso dejar a 2 kilómetros de distancia de la zona, está muy cerca de la frontera. Bueno, pues allí fuimos a visitar a una familia que tienen 3 hijas. Y las hijas no pueden ir a la escuela, que está a menos de 50 metros de la casa. Esa escuela es utilizada como blanco de tiro. Lo utiliza Israel desde la frontera. Tiran a esa escuela simplemente para probar su maquinaria. Tienen que caminar 7 kilómetros para andar hasta el colegio más cercano. Eso solamente delimita la crueldad, la falta de movilidad que tiene en este momento. Y no estoy hablando de miembros de la resistencia, gente armada, gente con cinturones explosivos. Estoy hablando de niños que van al colegio. Niños que van al colegio no pueden ir al colegio, son tiroteados por el ejército israelí, que ve que son niños que van a un colegio. Entonces, definitivamente, cuando no hay brigadas internacionales, ni los niños pueden ir al colegio, ni los pescadores pueden salir a faenar, ni siquiera pueden salir a hacer ni la recolección de las olivas, ni del trigo, como se establece a partir del 1 de abril. Por eso también quiero mencionar que tenemos a 2 comunistas que van a venir con nosotros ahora el 1 de abril, que son Billy Meyer, que es nuestro europarlamentario en Bruselas, y Joan-Josep Nuet, que es diputado en las Cortes por Barcelona. Van a venir de escudos humanos. O sea, aquí no somos 4 locos que vamos a ponernos ahí delante del ejército israelí. Van a haber diputados de nuestro Congreso y del Parlamento Europeo que, junto con otros parlamentarios
europeos van a venir con nosotros y se van a poner delante de las balas israelíes para que mínimamente la población palestina pueda tener un mínimo de derecho a la educación, a la recolección y a la pesca. Muchas gracias. Bueno, lo primero, quería agradecerte la visita, ha sido bastante, bueno, por no decir muy enriquecedora. También, tú que has estado en tantas ocasiones en la Franja de Gaza, no sé si en Cisjordania también, ¿cómo ves el clima, el ambiente de la zona para una nueva intifada? O si realmente jamás controla a la población y realmente pues la tienen ahí pues un poco tranquila, sin que afloren pues los movimientos revolucionarios. Definitivamente la tercera intifada está por ocurrir en cualquier momento, pero ocurriría no en Gaza, ocurriría en Cisjordania. Yo no he estado en Cisjordania, todavía pretendo en este viaje poder ir para allá, si me permiten las autoridades israelíes, y si no también me voy a meter como sea. Pero el hecho es que en Gaza existen formaciones de brigadas de la resistencia que ejercen gran parte de ese papel de resistencia contra la agresión y la ocupación militar israelí. El hecho es que en Gaza no hay ocupación militar israelí. Eso lo tengo que corregir. Existe en Cisjordania. En Gaza están fuera. En 2006, todas las colonias judías, cerca de los campos de Magazi, en los que estuve precisamente visitando hace pocos meses y que fueron bombardeados a mi salida de allí por el ejército israelí, en este momento no existe ocupación militar en Gaza. Sí existen incursiones del ejército israelí, especialmente por ahí. Como he comentado al principio de esta charla, en este momento Gaza está siendo sobrevolada con vuelos de baja altura por F-16 y drones de la aviación israelí. Pero sí, efectivamente, en Cisjordania existe ocupación militar.